Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos otro análisis del mercado, en este caso el mercado argentino, y titulamos que está al merced del Libragate. Realmente el mercado argentino tenía una independencia casi respecto al mercado internacional por los buenos datos de la economía argentina, en un momento en el cual hubo un ajuste por el efecto Trump a nivel internacional. El mercado argentino siguió subiendo y luego desde inicio de enero comenzó una caída propia de una gran toma de ganancias, y técnicamente podríamos estar encontrando que ese proceso estaba a punto de terminar. Pero sucedieron cosas, pasaron cosas. El Libragate desde el viernes pasado, eso generó un impacto el día lunes, a partir de que el mercado norteamericano estaba solo. Fue Argentina quien vivió las repercusiones de esta supuesta estafa en el mercado de las criptomonedas, que puede involucrar o no al gobierno argentino. Más allá de eso, genera una inestabilidad y genera esa baja del día lunes del 5,5% del mercado, para luego el martes recuperar casi todo lo perdido. Ahora, ¿es el único determinante? Y si nos focalizamos en Argentina, este escándalo puede seguir acompañando el devenir de la realidad del mercado argentino, mientras que no se clarifique que no va a afectar la gobernabilidad de parte de Milei y que se puedan continuar con las reformas estructurales que nos lleven a ese resultado que todos esperamos, de un crecimiento del 5% para este año, 5% para el próximo, acuerdo con el FMI, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los grandes determinantes que podemos rápidamente definir como importantes para el mercado argentino y su futuro? Porque el pasado, como siempre decimos, ponemos un print y contamos qué es lo que pasó. El tema es tratar de adelantarnos a qué es lo que va a pasar. Escándalo Libra. Si pudiéramos decir que triunfa la postura oficial, aprendimos, fue un error, lo estafaron al presidente o por lo menos lo engañaron. Él estaba muy motivado con la tecnología, quiso apoyar y bueno, las cosas pasaron como pasaron. Será este muchacho Davis, será Novelli, será tal el culpable de si hubo una estafa o no, pero el presidente aparte, así como todo su círculo íntimo. Bárbaro. Eso es una noticia extraordinariamente buena para el mercado argentino, para el valor de los activos argentinos. Dice, seguimos con lo nuestro. Bajemos la inflación, controlemos que la economía argentina mantenga un superávit fiscal, mejor dicho, el Estado argentino desde el Tesoro mantenga un superávit fiscal. Segundo punto, avancemos rápidamente en el acuerdo con el FMI. El presidente viaja a Estados Unidos, va a tener reuniones de primer nivel con aquellos que están al frente de organismos supranacionales como el FMI. Vemos si esta situación obliga a avanzar, a dar anuncios sobre este acuerdo con el FMI, aunque sea un acuerdo que nos acompañe durante el resto del año hasta después de octubre. Sí avanzar sobre, quizás anunciándolo a comienzos de 2026, de un plan de facilidades extendidas, un plan de reestructuración de la economía argentina con vista a 10 años, tipo los planes que se hicieron o el plan que se hizo durante la propia convertibilidad. ¿Cómo nos golpean los aranceles de Trump? Al sector de acero lo golpeará, al sector de aluminio. Trump anunció y después difirió la aplicación. Después uno ve noticias de que ya lo está aplicando. También la motosierra en el estado norteamericano. Después se dan cuenta que despidieron a aquellos que se encargan de la gripe aviar y se está produciendo un aumento del precio de algo tan simple como los huevos en el mercado norteamericano. Entonces dicen, no, vamos a recontratar a esa gente que despedimos por error. Trump también está aprendiendo a la motosierra. Hay que recordar que en la primera presidencia era un gastador serial con superávit, no, con déficit fiscal. Así que veremos qué pasa con la política de aranceles y el ajuste de Trump, y eso cómo repercute sobre nuestra economía y la economía mundial. Hay dos temas que son cruciales desde mi punto de vista, por supuesto, totalmente subjetivo. La paz en Ucrania. Mal que le pese a Zelensky, mal que le pese a europeo, Trump tiene la intención de avanzar en un acuerdo con Putin para llegar a la paz de Ucrania, y eso puede significar
para el resto del mundo, por eso digo mal que le pese a los damnificados que van a ser los ucranianos, el disminuir las tensiones entre Estados Unidos y Rusia y alejar un poco a Rusia de ese vínculo que tiene con China, con Irán, con Corea del Norte. O sea, es tratar de dejar de fortalecer ese vínculo y ese bloque que se enfrenta abiertamente a Estados Unidos y el bloque de aquellos países que lo acompañan. Por supuesto que Europa tomará sus posiciones tratando de no dejar el juego abierto para que luego haya algún tipo de otro avance militar ruso sobre otro país europeo. Veremos los países del norte de Europa, el propio Polonia, veremos qué es lo que pasa, pero si se consigue esta paz, baja el riesgo, baja incluso esa relación Rusia-China que muchas veces estuvieron enfrentados por cuestiones territoriales y permite a Rusia abastecer, por ejemplo, de gas a Alemania, permite beneficiar en términos económicos a Europa, aunque algunos países europeos no lo vean tanto así, y por ejemplo le va a permitir lograr más protagonismo a Inglaterra, que ya ofreció su ejército para colocarse en el espacio de contención de Rusia en caso de llegar a una paz, para evitar un avance luego de Rusia quebrando esta paz sobre el territorio que le corresponda a Ucrania. Son buenas noticias que haya paz en Europa, son buenas noticias el hecho de que baje ese gasto militar, son buenas noticias de Ucrania otra vez fortaleciéndose y reconstruyéndose y también produciendo y abasteciendo el mundo de los productos que genera Ucrania, así como Rusia, la energía que puede proveer. Por último, Brasil. Brasil pareciera haber resuelto lo más duro de su crisis. Ya tuvo el real o su suba en términos de dólares, ya se fue a 6,20, ahora está peleando 5,70, veremos si lo quiebra y llega a 5,40. Nos conviene un Brasil creciente, un Brasil estable, que no disuada inversiones a nivel regional. Si nosotros lo estabilizamos, preocúpense, van a ir todas las inversiones a Brasil. Pero nos conviene un país estable al lado, una economía que es varias veces la economía argentina. Ojo, en términos de población, mantenemos un porcentaje de relación de PIB per cápita en este momento, cosa impensada hace 30 años atrás, pero hoy sí. Y podemos avanzar en una integración con Brasil o no, eso es una cuestión ideológica, pero Brasil estable nos resulta positivo para la economía argentina. Otra cosa es qué hacemos nosotros con nuestra propia economía. Mientras tanto, yendo al verbal, el verbal está en este proceso de baja, algunos analistas tomando historia de otros procesos de baja hablan de caídas normalmente de más cercanas al 28 a 35%, incluso un poco más en estos procesos de ajuste, tomando el acumulado a este momento con 26 días de ajuste. En este sendero hacia abajo, la baja acumulada está más cercana del 22%. Acá me extendí un poquito de lo que es el cálculo, pero sería tocando el límite inferior del canal descendente. Entonces, si continúa este canal descendente, más allá de las subas y bajas que se han producido por el efecto, podríamos estar pensando que estamos cerca de la culminación. Si fuera a repetir hechos pasados, todavía nos queda un poco más de ajuste para después otra vez comenzar el proceso de recuperación. Por supuesto, un acuerdo con el FMI, buenas noticias respecto al funcionamiento de la economía, dejar por detrás este efecto del Libragate, serían todos factores que pueden llevar a este crecimiento hacia adelante. Por supuesto que los factores políticos son muy determinantes y clarificar alianzas y posibilidades de triunfo del gobierno actual en las elecciones de medio término sería fundamental para una recuperación mayor del mercado. Dicho esto, vemos tanto el MAT como el RSI, donde el RSI estocástico, que es el gráfico de más abajo, muestra que ya estuvimos en la posición de sobreventa y una recuperación. El MAT
pareciera que se está dando el giro en el promedio para acercarse a la señal. Si disminuye esta distancia, podemos estar pensando en una posibilidad de recuperación. Fíjense que el gráfico es claro. Desde una posición que estaba en sobrecompra en el RSI o acercándose, nunca llegó a sobrecompra, pero sí acá el último día de el color verde, si lo queremos encontrar por colores en el cálculo del MAT, donde quiebra el promedio a la señal, se da este inicio del periodo de caída. Lo que estamos diciendo es que una vez que esta línea azul quiebre desde abajo a la línea roja, estaríamos pudiendo encontrarnos con la posibilidad de una recuperación del mercado. Lo mismo ha pasado en el pasado, donde estoy llevando el cursor, donde, por ejemplo, en este periodo que fue desde noviembre hasta comienzos de diciembre, siempre estuvo en sobrecompra y con esta posición, llamémoslo de color verde, para el MAT. ¿Mm? Vemos si se puede llegar otra vez a esa posición, pero se dan señales para poder volver a comprar. Estar líquido en este momento en el mercado es una buena recomendación. Si uno confía que ya empezó la recuperación, compra y se queda con acciones esperando la recuperación o tradeando si cae trading. Los bonos en dólares, que han sido siempre muy buen refugio, esta vez tuvieron un ajuste. Puede encontrarse uno con carteras de bonos en dólares que no fueron movidas y que tuvieron un ajuste del 4, 5, 6%, porque tuvieron una caída de los en promedio 70 centavos a 66 y ahora han tenido una recuperación, pero todavía no han llegado a los 70 centavos, están 66 y algo, 67, depende del bono. Vamos a ver activos en particular que tuvieron una fuerte recuperación el día de ayer. Grupo Galicia, que tuvo en el último día una suba del 9,17%, pero todavía en el mes una caída de más del 7%. Grupo Galicia está en un proceso de caída. Si uno hiciera el gráfico, puede estar encontrándose que está en un canal descendente, lo mismo que el Merval, porque es gran parte uno de los factores que determinan la composición, gran compositor del Merval y por lo tanto el comportamiento del Merval. Tomé dos acciones que ahora vamos a ver que son justamente de mucho peso en el Merval, Galicia y IPF. El caso de Galicia está igual que el Merval, empezando a llegar a esta posibilidad de un grafiquito de color verde en el MAT y abandonó la posición de sobreventa para el caso del RSI. Vemos si las buenas noticias permiten acompañar esta recuperación de Galicia, abandonar el sendero descendente y comenzar hacia el crecimiento. Lo importante también de Galicia, haciendo una línea de largo plazo, es que terminó ayer justo en el límite inferior de una línea de un canal ascendente. Hay que ver si eso no implica un rebote en el día de hoy. Por supuesto, los mercados juegan solos y veremos qué es lo que sucede dentro de un rato cuando comience la operatoria. En el premercado norteamericano, las acciones argentinas recuperaban valor, no demasiado, después de un día de suba del día de ayer, así que veremos cómo sucede hoy. El caso de YPF, algo muy parecido, solo que YPF tiene ya una porción de recuperación en lo que es el RSI. Uno lo ve y abandonó ese canal descendente. YPF es una acción que estuvo en 30.000 durante diciembre, se fue a 46, 47.000 y ahora está en 45. No está ni súper barata, ni tampoco está en su máximo. Ya hizo parte de la recuperación. Lo que tiene YPF es el peso de la participación estatal en su funcionamiento, algunos juicios que no lo afectan y eso lo hizo recuperar, pero sabemos que la política de precios del gobierno depende también del aumento de los combustibles. Veremos cómo lo golpea desde el movimiento del precio del petróleo a nivel internacional hasta la política de precios del gobierno. Si uno tuviera que elegir, la realidad es que la acción de YPF comprándola a 40 es mucho más atractiva que el 45. Por supuesto que es algo anecdótico, lo uno puede decir en ese sentido, pero se acerca demasiado a lo que fue su valor máximo de hace semanas atrás. Puede ser que recupere y llegue a ese valor, ojalá que lo supere y se vaya a los 60.000 pesos. Eso implicaría en dólares una suba sustancial. Veremos qué es lo que sucede con él.
Hay otras acciones que están bastante más interesantes desde el punto de vista de uno. Una acción, nosotros lo decíamos hace semanas, momento de refugiarse en CDRs y Nvidia ha funcionado bastante bien, se fue a sobrecompra, está a la inversa de de las empresas argentinas y el Merval ya está en sobrecompra, el color verde no sabemos si ya llegó al máximo del MAT. Si vemos históricamente y se está acercando a un valor máximo, por lo menos desde octubre a esta parte, lo cual implica que Nvidia ya ha tenido esa suba de los 6.200, 6.300 a ayer estar dando vuelta por los 7.100, cerrando en 7.050, si hablamos en pesos argentinos, ojalá que suba también, como uno dice, a los 10.000 pesos, pero todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Hay que ver si no es el momento de toma de ganancias en algunas carteras que lo hayan comprado y que ya tengan un 10% de suba o un poco más, o la mantiene y es una excelente acción para mantener para el resto de su vida. En términos de bonos, refugio, funcionó y sigue funcionando muy bien el BA37. Hace pocos días llegó a tener en el intradiario un valor cercano a los 800, e incluso lo quebró, fue un buen momento de compra. Ayer estaba dando vuelta entre los 8.40 y los 8.30, cerré en 8.36. Cada vez que baja un poco hay muchos compradores, es un bono que está dando en dólares de Nueva York el 15.21 con el precio de cierre. Si uno lo compra a 8.30 está mucho más cerca del 16. Si lo compra en 8.45 está mucho más cerca del 15, 14,5%. Pagan dólares de provincia de Buenos Aires, el día de Nueva York. Todos los indicadores mostraron suba, ya ha subido, veremos cómo sigue desenvolviéndose. El TX26 por la posibilidad de que la inflación no sea tan reducida como dice el gobierno, puede estar funcionando bastante bien, tiene un muy buen horizonte de pago, lo hemos mostrado en otros videos, ha llegado en el día de ayer a 18, 17 en parte del día, incluso pudo haber tenido un valor, pero muy pocas operaciones por encima del 18.20, 18.24 es donde llegó, pero han sido muy pocas operaciones, pero es señal de que hay gente que manda órdenes de compra, compra todo lo que hay, son de tanto volumen, se llevan puesto todo y lo llevan a ese volumen. Son activos que tienen mucha operatoria, con una TIR del 6,77, pero más ser es un buen refugio para colocación de pesos en un proceso de ajuste de los otros activos. Y por último, y como siempre digo, lástima que va a terminar, el PIB a 25 que ayer se movió, ya no hubo vendedores a 1.25 como si hubo 2 días atrás, hermoso para poder posicionarse con una TIR superior al 40%. Ayer vendedores llegaron a vender a 1.035 y supongo que son por búsquedas de liquidez y nada más, o para posicionarse en otro activo como el TX26 sería comprensible, pero es un activo que al día de ayer, con el cierre en 1.04, que es el mismo del día anterior, está en una TIR cercana al 33%, paga el 12 de abril el último pago, está pagando capital y el último pago de interés, de ahí más tendremos el dinero líquido para decidir a qué activo conducirlo. Mientras tanto, esperemos que hoy podamos hacer buenos negocios, el mercado argentino está todavía tratando de asimilar el efecto Libra, veremos si se terminaron los efectos o no. Eso depende de las decisiones de cada uno de nosotros. Estas son opiniones particulares. Mi nombre es Santiago Tamus. Cualquier tipo de comentario, bienvenido sea. Lo pueden enviar a santiagotamus@gmail.com. Vamos a tener que poner el de la página web para no quedar que porque es un Gmail es muy poco serio, pero la verdad es que es porque Consultor Financiero es una página que tengo hace muchos años. Antes tenía Asesor Financiero o As Financiero. El cambiar del email de Tamous a As Financiero a santiagotamous@gmail implicó un cambio importante y uno dice, me mantengo con Gmail para cualquiera sea la página o la actividad, docente, etcétera, todo el mundo pueda centralizar los emails a ese lugar. Desde la página web de Consultor Financiero a la parte de contactos pueden enviar la consulta que quieran y quedan sus datos registrados y si no, debajo de este video o en la red social que lo estés viendo, cualquier comentario será bien recibido. Esperemos que hoy hagamos buenos negocios y los despido. Hasta luego.